Buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Sánchez Delgado, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy les hablaremos sobre la generación de energía eléctrica a partir de paneles solares. Se usa una tesis de maestría de la Universidad de la Javeriana del C de Bogotá, publicada en mayo de 2013 con el nombre Sistema Fotovoltaico Conectado a la Línea con Control Programado del Suministro de Energía. La siguiente presentación se basa en la analización de los conversores DCS utilizados en esta aplicación. Esto para la materia de electrónica de potencia. Entonces, inicialmente el documento nos muestra el siguiente diagrama, el cual es el diagrama de bloques del sistema de generación de energía fotovoltaica. Entonces, tenemos un primer módulo, que sería el panel solar. Seguimos con un DCS conversor. Este módulo será encargado de obtener la energía del panel solar para poder cargar la batería o si éste se encuentra cargada, de suministrar la energía proveniente del panel directamente al siguiente módulo. Se implementará inicialmente un convertidor que nos permite obtener el MPPT de la fuente fotovoltaica. Además, sus valores de voltaje y corriente permiten cargar la batería de manera adecuada para evitar daños. El siguiente módulo, el conversor DCS Booster, eh, este se encarga de subir el voltaje para poder entregarlo al inversor en el nivel adecuado. En este módulo se implementará un convertidor bidireccional que permite el flujo de energía entre la batería y la línea de ambos sentidos. Además, este tendrá aislamiento galvánico que permita separar de la línea de la fuente de generación de energía fotovoltaica y su almacenamiento de energía. El tercer módulo será un inversor que tomará una señal DC obtenida por el anterior conversor para convertirla en señal AC de 120 BRMS. Además tendrá la capacidad de tomar la potencia de la línea cuando desee almacenar energía en la batería y el panel solar no tenga la capacidad de entregarla. Debido a esto, el convertidor también debe ser bidireccional. Por último, tenemos el módulo MPPT Maximus Power Point Tracking, el que se encargará de manejar a los módulos anteriores. Sobre el primer módulo, el control para poder así obtener la mayor cantidad de potencia instantánea del panel solar. Además, el control tendrá que decirle al sistema en qué momento debe dejar de suministrar energía a la batería y entregarle a la línea, o en qué momento el sistema debe tomar energía de la línea, durante cuánto tiempo, en qué forma el sistema tomará energía de la batería para entregársela a la línea. También se debe regular el voltaje y la corriente para cargar la batería de manera correcta y no dañarla. Entonces hablaremos un poco de los conversores. El conversor buck, utilizado para reducir el voltaje del panel al nivel de la batería, al mismo tiempo que implementa el algoritmo del MPPT. Se escogió este tipo de convertidor ya que los niveles de voltaje de la batería oscilan entre 10.5 y 13.7 voltios. Este último siendo el voltaje de flotación que la batería alcanza cuando está completamente cargada. Los voltajes de salida del módulo solar oscilan entre 15 a 29.12 voltios. Y de ahí que la topología escogida debe ser una topología reductora en voltaje. Por eso se usa el conversor buck. Por otra parte, la corriente máxima que genera el convertidor será 19 amperios. La corriente máxima de carga de la batería es de 16.5. Por esto se hace necesario que el control del siguiente convertidor, cuando el módulo solar genere la máxima potencia, cargue la batería a su corriente máxima y el excedente sea entregado a la línea. Como siguiente conversor es el DCC BOS. En el segundo módulo, en este módulo se implementa un convertidor direccional aislado que se basa en la topología de medio puente. En este convertidor utilizado en aplicaciones de celda de combustible y batería. Ese convertidor se encarga de darle aislamiento al sistema, cargar la batería con energía de la línea si es necesario y entregar energía a la batería o el módulo solar hacia la línea si el sistema tiene la energía suficiente, controlando la cantidad de energía entregada o recibida por la batería para que ésta no se averíe en el proceso de carga o descarga. Esto permite tomar un voltaje bajo, el de la batería, como ya anteriormente dijimos, en un rango de 10.5 a 13.7 voltios y llegar a un voltaje alto deseado de 200 a 13 voltios, a 300 voltios. Hay varias topologías que pueden ofrecer esto, sin embargo hay muchas de estas que son de baja potencia o unidireccionales, los cuales no sirven para esta implementación. Una de las topologías más utilizadas para este tipo de aplicaciones es el doble puente bidireccional, aunque presenta problemas de rizado altos de corriente en el lado bajo del voltaje. Ahora analicemos un poco la gráfica de este conversor. Entonces, el conversor seleccionado conecta dos buses DC, el del lado bajo y el del alto voltaje, como se ve en el modelo simplificado, el que se mostró en ese momento.
El convertidor BOS se encarga de elevar el voltaje de VA hasta VM em, y el medio puente se encarga de tomar el voltaje VM y convertirlo en una señal AC que entraría al transformador. Después de esto, la señal AC BP es elevada por el transformador, entra al medio del puente del lado de alto y este lo transforma en una señal DC BD. Cuando el flujo de energía es en un sentido opuesto, o sea, entra por el medio puente, eh, el medio puente del lado alto del voltaje toma la señal DC BD y la vuelve una señal alterna BS. Esa señal es reducida en voltaje por el transformador. El medio puente del lado de bajo voltaje toma la señal AC-BS y la convierte en señal DC-BM. Esta señal BM es tomada por los interruptores Q1 y Q2 junto con la inductancia LDS, que ahora trabajan en modo buck para tomar el voltaje BM y reducirlo al voltaje VA. La transferencia de energía en el convertidor se hace mediante el transformador, quien además le aislamiento al primario del secundario y eleva o reduce el voltaje entre estos. Los interruptores operan con ciclos útiles constantes del 50%. Ahora hablaremos del inversor. Eh, para este caso eligieron un inversor en puente H. El inversor en puente H es una configuración típica de inversor que permite tener una señal alterna ante una entrada DC. Este convertidor se encarga de determinar cuándo se entrega o se recibe energía a la línea, tomando como referencia el voltaje de la línea y controlando la corriente de la línea, colocándola en fase o contrafase con el voltaje, dependiendo de la dirección de la energía. El control se implementa en un DSP. Ahora hablaremos del MPPT. Viene de la sigla en inglés Maximum Power Point Tracking, o seguimiento del punto de máxima potencia. El regulador es un conversor de CDC, de corriente continua a corriente continua, que adapta la tensión que generan los paneles a la tensión que necesita la batería para cargarse. El regulador de estos tipos hace un seguimiento digital de la salida de los paneles y la compara con el voltaje de las baterías. El microprocesador calcula cuál es la potencia óptima que el regulador puede enviar a las baterías en cada estado de carga. En los inversores conectados a red, la energía generada por los paneles se convierte a corriente alterna, no se almacena en baterías. En los casos de los reguladores MPPT incorporados al invert, calculan la potencia óptima para alimentar el inversor. Ahora, después de hacer el montaje tanto en físico como en simulación, probando cada conversor por aparte, uniéndolo, se obtiene la siguiente gráfica del sistema completo, el cual podemos apreciar el comportamiento completo del sistema. Entonces, se puede ver la potencia entregada por el módulo solar, la gráfica roja, que es aproximadamente 100 vatios. Se ve el voltaje sobre la batería azul, que es la gráfica azul, la corriente sobre la batería, que sería la gráfica verde, la corriente sobre el convertidor DC-DC, la amarilla, y la corriente de la salida del convertidor buck, que es la morada. Entonces se puede observar que mientras el módulo solar está apagado y la batería se está cargando, la corriente sobre el convertidor DC-DC es igual a la corriente entregada por la batería. Cuando la batería se carga y deja de perder energía, la corriente sobre el convertidor DC-DC cambia de signo. Es decir, deja de pedir energía a la línea y empieza a entregar energía a la línea. Cuando todavía no ha terminado de descargarse la batería por completo, se enciende el módulo solar. En este momento la corriente de la batería disminuye un poco ya que entrega menos energía a la línea, porque el módulo solar se encendió. La batería desciende hasta su voltaje mínimo y empieza a cargarse. La corriente del convertidor de DC disminuye a cero para que toda la energía generada por el módulo solar vaya a la batería. Entonces, llegaron a las siguientes conclusiones. Unas conclusiones que el almacenamiento de energía en la batería de bajo voltaje, o sea de 12 voltios, no es tan buena idea, ya que el momento de incrementar el voltaje para el inversor se presentan grandes picos de corriente y por tanto aumentan las pérdidas. Entonces ellos aconsejan de mejorar el almacenamiento de energía a un sistema de baterías de mayor voltaje. Otra conclusión que pudieron ellos observar o obtener es que las pérdidas en el convertidor de CDC son considerables y una de las fuentes principales de estas pérdidas es el transformador. Recomiendan que disminuir la densidad de corriente y aumentar el tamaño del núcleo para disminuir las pérdidas. Por último, para mejorar la eficiencia,
se puede tener un voltaje más alto en el lado de voltaje bajo. Pero si desean reducir las pérdidas aún más en un futuro trabajo, se pueden unir los convertidores de CDC y el inversor en un solo convertidor. Esto para poder reducir el número de interruptores y de componentes pasivos. Muchas gracias.